Cerca del 20% de la palabra Señor es profecía y está desde el Génesis hasta el Apocalipsis la profecía. También porque la palabra Señor nos dice que muchos serán engañados. Engañarán, si fuere posible, dice la palabra, aún a los escogidos, es decir, al pueblo de Dios. ¿Por qué engañan? Porque no conocen la palabra de Dios, es por eso. Pero el Señor los criticó al pueblo judío, porque hay cerca de 400 profecías sobre la venida del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el último libro, prácticamente, hablando sobre la venida del Señor Jesucristo. Y él dijo, hipócritas, les dice, hipócritas, no leyeron ustedes, hipócritas. Ustedes saben discernir cuándo va a llover porque hay arreboles, pero no supieron discernir la venida del Hijo del Hombre. Eso va a suceder en la segunda venida también. Va a coger a muchos desprevenidos. ¿Qué va a decir el Señor? Ustedes no se pueden ir, no se pueden ir, por lo menos todavía no. ¿Por qué? Porque no estudiaron la palabra del Señor, no estuvieron ustedes listos a mirar las señales antes del fin. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, señales antes del fin. Nos vamos a dar cuenta que la venida del Señor está muy, muy próxima. Cuando yo digo muy próxima, algunos dirán, bueno, eso han dicho desde hace años. Sí, pero ahora estamos más próximos que hace años, mucho más próximos. Y también pues la palabra del Señor nos habla a nosotros de las señales que hemos visto y algunas señales. A manera de repaso, el pueblo de Israel como nación estaba profetizado en varios libros del Antiguo Testamento. El 14 de mayo de 1948, profetizado, como lo dijo el Señor por varios de sus siervos, se volvió nuevamente nación. Un pueblo que estuvo disperso por todo el mundo, pero llegó ese pueblo a su tierra que el Señor les había dado. Conservaron tradiciones, su lengua, su religión, todo lo conservaron. Es una evidencia grande en nuestros tiempos de que la profecía se cumple exactamente como el Señor la dijo. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Bueno, primero que todo, estar listos, vivir en santidad, porque Él viene de un momento a otro. Segundo, evangelizar para que otros vengan también a los caminos del Señor. Y la otra es una advertencia de que la venida del Señor está muy, muy cerca. Ahora, es posible que el Señor nos lleve a algunos de nosotros antes de su venida. La venida del Señor, cuando yo hablo de la venida, en realidad son dos venidas. Una por su iglesia, que llega hasta las nubes, y ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y otra es la segunda venida de Él, pero ya victorioso, a derrotar a sus enemigos aquí. Y nosotros vamos a estar con Él. Vamos a ver la victoria del Señor aquí, porque Él va a venir aquí con su ejército celestial. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver el plan de Dios que Él tenía para nosotros. Primero vamos a ir a 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Démonos cuenta que el Señor usa gente para dar su profecía. Usa cerca de 40 autores en el lapso más o menos de 1600 años, y toda la profecía encaja perfectamente, y toda la palabra del Señor encaja perfectamente. Eso es lo que el Señor manda. Pero recordemos una cosa: hay falsos maestros, falsos profetas y falsa profecía. Tengamos mucho cuidado. Y yo he recibido, hermanos, mensajes de ustedes, llamadas pidiendo explicación. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Toca tomar la Biblia, a ver qué dice la Biblia. No es lo que nos dijeron en la radio, porque no sabemos si ellos están correctos o de qué secta o de qué religión son. Hay que tener mucho cuidado. La palabra del Señor dice: examinarlo todo, retener lo bueno. El Señor tenía un plan maravilloso desde el jardín del Edén. Ese era el plan de Él. Primero, en 6 días hizo lo que nosotros vemos, la naturaleza, las aves, todo lo demás. Y luego dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así hizo varón y hembra. No hizo varón y varón, hizo varón y hembra. Y eso es lo que nosotros debemos de estudiar, lo que nos dice la palabra del Señor, los orígenes del hombre, y lo mismo que los orígenes del matrimonio. ¿El plan de Dios cuál era? Llevarnos a todos al paraíso. Allí, en el jardín del Edén, Adán y Eva en los primeros días, no sé cuánto tiempo, tuvieron una relación perfecta con Dios. No tenían ellos temor de nada.
tenían un gozo maravilloso continuamente, no tenían que trabajar, era un verdadero paraíso, el paraíso terrenal. Pero ¿qué pasó? Dios tenía un plan, pero el demonio también tenía un plan. Es lo que dice Isaías 14, vamos a leer desde el versículo 11, y está hablando aquí de Satanás. Dice la palabra del Señor: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Recordemos que Seol es una palabra hebrea que quiere decir un lugar que está en el centro de la tierra. Ese lugar estaba dividido en dos, una parte buena, una parte mala. Cuando el Señor Cristo murió, llevó la parte buena al cielo. El siervo de Dios, Jacob, decía: mis canas no van a descender al Seol. No quiere decir que iba a ir a la muerte, al infierno. Eso fue lo que sucedió. Y en griego es Hades. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está hablando de Satanás cuando estaba allí en el cielo. Está hablando de la caída de Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso decía Satanás allá en el cielo. Se llenó de soberbia, de altivez. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, ahí está el juicio de Dios, tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso cuando nosotros hacemos liberación, mandamos los espíritus inmundos ¿a dónde? Al abismo. Ahora, ¿cuántas profecías se han cumplido? Todas las que se deberían de cumplir. Como ya dije, el pueblo de Israel, el Señor les dijo: hipócritas, ¿por qué no supieron darse cuenta, de acuerdo a las escrituras, la venida de Él? Y yo quiero nombrar algunas de esas profecías, que hay como 400 profecías, hablando de la venida del Señor, su nacimiento, el lugar de nacimiento, la huida a Egipto, su crecimiento en Nazaret, sus milagros, su ministerio, su muerte y su resurrección. Pero no supieron discernir ellos la palabra de Dios, no la estudiaron. La palabra del Señor nos dice en Oseas 4:6: este pueblo por ignorancia perece. Por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Todos estábamos en la ignorancia de la palabra del Señor, y estamos aquí para que aprendamos nosotros, y no nos diga el Señor en aquel día: hipócritas, ¿por qué no estudiaron la palabra? ¿No vieron que mi venida estaba cerca? Yo les quiero nombrar algunas de las profecías. Como dije, como 400, no quiero nombrarlas todas, pero hay un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento ya diciendo que se había cumplido. Algunas de ellas sería descendiente de Abraham, Génesis 18:18, Hechos 3:25. Descendía de la tribu de Judá, Génesis 49:10, Lucas 3:33. Lugar de nacimiento, Miqueas 5:2, Mateo 2:1. El tiempo de su nacimiento, esto sí que es importante. El tiempo de su nacimiento, el Señor les dijo cuándo iba a venir. No estudiaron las escrituras. Daniel 9:25, Lucas 21, del 1 al 2. Nacería de una virgen, Isaías 7:14. La matanza de los niños, Jeremías 31:15. La huida a Egipto, Oseas 11:1. Su ministerio en Galilea, Isaías 9, del 1 al 2. Su rechazo por los judíos, Isaías 53:3. Sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12. El dinero sería devuelto para comprar el campo del alfarero, Zacarías 11:13, cumplida en Mateo 27, del 6 al 7. Sería golpeado y escupido, sufriría sustitución por nosotros, sería crucificado con pecadores, sus manos y sus pies serían horadados, su costado sería traspasado, soldados echarían suertes sobre sus ropas, su resurrección, su ascensión. Absolutamente todas esas profecías se cumplieron exactamente como estaba profetizado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estudiar, escudriñar las escrituras para que ese día no nos coja a nosotros, porque no sabemos cuándo llega el Señor. La palabra del Señor nos dice que viene como ladrón en la noche. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, estar preparados. Vamos a hacer una sinopsis rápida de lo que es el plan de Dios. Inicialmente el plan de Dios, como dije, pues era el jardín del Edén para todos nosotros. Cayó el hombre porque este ser inmundo llamado Satanás tenía un plan también.
Dios tenía su plan, Él dijo voy a tratar de obstaculizarlo. ¿Qué pasó? Engañó a Adán y Eva, fallaron, y por eso es que nosotros tenemos que trabajar, por eso es que nosotros tenemos que sufrir, por eso, por la desobediencia de un hombre entró el pecado, pero gloria al Señor, que por la obediencia de un segundo hombre, Jesús de Nazaret, tenemos entrada al reino de los cielos. Gloria al Señor. Hacia el año 4000 antes de Cristo, o sea, hace como 6000 años, fue la creación del hombre, la creación de todo lo que vemos nosotros. Génesis 1:1 dice, en el principio era el verbo era Dios. En el principio, ¿cuál principio? Estamos hablando de hace millones y millones de años. Entonces los dinosaurios tienen validez. Cerca donde yo nací hay esqueletos de dinosaurios. Es una realidad. ¿Existen ahora? No. ¿Qué pasó? Hubo un diluvio antes que cubrió la tierra. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Todo estaba rodeado de agua, la tierra. Y luego nos dice la palabra del Señor en Génesis 1, Dios separó las aguas. Ahí fue donde Él creó prácticamente lo que conocemos ahora como tierra. En los lugares secos donde cultivamos, donde nosotros vivimos. Eso era el plan de Dios inicialmente, pero como ya dije, Satanás se entorpeció ese plan y luego llegó el plan B. 2000 años más adelante llegó la promesa a Abraham. Más adelante con Moisés también, que es la ley. En ti serán benditas todas las naciones del mundo, le dijo Abraham. 2000 años más adelante llegó el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Quiere decir que 4000 años después de la creación llegó el Señor Jesucristo a redimirnos de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. O sea, hace 2000 años. Y si vamos nosotros hacia atrás, vemos que hay 6000 años desde ahora hasta cuando se creó al hombre, ¿no? Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que en Hebreos hay profecía también. Y vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Como ya les dije, si tienen preguntas o algo, pueden escribirlas. Y vamos a estar tratando con esos temas para que no nos engañen. Porque como dice la palabra, engañarán, si es posible, aún a los escogidos, o sea, al pueblo de Dios. Entonces no nos vamos a dejar engañar, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir despacito por estos versículos. Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está hablando de un reposo para el pueblo de Dios, para nosotros. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Tengamos en cuenta ahora esto del séptimo día. ¿Qué quiere decir séptimo día? Recordemos que para Dios un día son como ¿cuántos años? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces tengamos en mente esto, este séptimo día. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, mire el versículo 8, nos habla a nosotros claramente que no está hablando del reposo que Dios tenía para el pueblo de Israel, que era la tierra prometida. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea que no es el reposo para el pueblo de Israel lo que está hablando aquí, es un reposo para el pueblo de Dios, nosotros. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? La desobediencia del pueblo de Israel. ¿Cuál reposo es para nosotros lo que estamos esperando? El milenio, lo que se llama en la palabra del Señor, los 1000 años que vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Ese es el séptimo día. Ya van 6 días porque 1000 años son como un día y un día como 1000 años.
¿Cuántos años llevamos desde la creación hasta ahora? 6.000 años, 6 días. Falta el día de reposo para nosotros, cuando vamos a reinar con el Señor Jesucristo. ¿Ustedes sabían que nosotros vamos a juzgar inclusive ángeles? Hermanos, vamos a estar sentados sobre tronos. Eso nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 6, 2 y 3. Vamos a juzgar inclusive ángeles. ¿Con qué? Con la sabiduría, la autoridad, el poder que Dios nos da para hacerlo. Eso es una realidad para todos nosotros. Si perseveramos en santidad hasta el último día. Vamos a ir ahora a Mateo 24 y vamos a leer del versículo 31 al 42. Mateo 24 lo llaman la espina dorsal de la profecía. Miren lo que dice la palabra del Señor y vamos a ir muy despacito. Aquí hay profecía en forma. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Toda profecía antes de que el Señor nos lleve a nosotros su iglesia ha sido cumplida. El próximo evento profético que estamos esperando es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Como ya dije, vamos a hacer una comparación después de lo que es el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento no está en la palabra de Dios, pero dice que vamos a ser arrebatados. Si vayamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué quiere decir aquí con duermen? Los que partieron con el Señor, ¿no? Los que murieron, pero murieron con el Señor. El Señor no quiere que estemos en la ignorancia de dónde están nuestros seres queridos que murieron con el Señor. Dice, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. La gente del mundo, los que han rechazado a Jesucristo, ¿qué esperanza tienen de ver a sus seres queridos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Va a ser la reunión de toda la iglesia del Señor. ¿En dónde? En las nubes, en las nubes. Démonos cuenta que el Señor no baja aquí a la tierra, llega hasta las nubes nada más y nos lleva a nuestra casa, a nuestra morada eterna, que es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Gocémonos, hermanos. La palabra del Señor dice que estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que estaremos siempre, que cuando Él venga después a derrotar a sus enemigos con la espada de su boca, vamos a venir nosotros. No sé si en caballos blancos, Él viene en un caballo blanco, nosotros tal vez también, el ejército celestial, todos unidos, los que murieron con Cristo y nosotros los que fuimos arrebatados. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es lo que estamos haciendo, nos estamos gozando porque esto va a ser una realidad para nuestras vidas. Estamos alentándonos con estas palabras, que esto va a ser una realidad para nuestras vidas. Otro pasaje bíblico que habla del arrebatamiento, como dije, la palabra arrebatamiento no está en la palabra, pero nos dice aquí que seremos arrebatados. De ahí viene la palabra arrebatamiento. Vamos a 1 Corintios 15, 51 53. He aquí os digo un misterio. Está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir muerte natural, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? En un abrir y cerrar de ojos, así. El Señor nos transformó a nosotros, estamos en las nubes, nos llevó a nuestro hogar permanente, al reino de los cielos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así es la venida del Señor por su iglesia. La pregunta es, ¿nos vamos nosotros y nuestros seres queridos? Hermanos, el Señor sabe quiénes nos vamos, ¿no? Versículo 32, volvemos a Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa aquí la higuera? El pueblo de Israel, nos dice la palabra del Señor, es la higuera. Está sus ramas ya tiernas, el pueblo de Israel ya es pueblo, ya es nación independiente. ¿Y qué pasó? En 1967
Les faltaba la perla, que es Jerusalén. La tomaron y ya es nación tierna, ya está listo eso, esa profecía se cumplió. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ya vimos nosotros esa bendición tan grande, esa profecía que se cumplió delante de, no nuestra generación, sino la generación pasada. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta aquí es, ¿cuántos años tiene una generación? Nosotros sabemos que hay 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Nosotros podemos deducir más o menos que hay como 52 años si fueran todas las generaciones de los mismos años, pero no. Recordemos que los primeros hombres que vivieron aquí vivían cientos de años. Abraham vivió cerca de 200 años. Ya después llegó David, él vivió 70 años. Salomón, 65 años, ya más como nosotros. Entonces, ¿cuántos años tiene una generación? No sé, pero estamos muy cerca, muy cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo Dios, y si Él lo dijo, lo creemos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Bueno, ¿qué sucedió allí? Esta gente no creyó, les anunció, les habló de Dios Noé, no creyeron, y llegó el diluvio y mató a todos los seres vivientes, excepto los animales y 8 personas que entraron allí. Noé, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas entraron allí, y la tierra fue totalmente cubierta por agua. ¿Qué hizo el Señor antes? Tomó los justos y los salvó. En Sodoma y Gomorra igualmente, estas eran ciudades totalmente perdidas, pervertidas. ¿Qué hizo el Señor allí? Sacó a los justos, porque no había ni 10 justos allí. Sacó a los que habían, a Lot y su familia, y destruyó con fuego a Sodoma y Gomorra. Hubo desobediencia de parte de la esposa de Lot. Dijo el Señor, no miren atrás. Ella miró atrás y se convirtió ¿en qué? En estatua de sal. En estatua de sal. ¿Por qué no está ahora la estatua de sal? La sal se derrite con el agua y estamos hablando de miles de años, ¿no? El que mira atrás no es apto para el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Qué es mirar atrás? Cuando nosotros volvemos a los vicios, a la maledicencia, a las mentiras, a todo lo demás, entra el pecado, y el pecado da paso a más pecado y a más pecado, y nos vamos alejando de las cosas de Dios. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Ahí sí entendieron, porque no había llovido en la tierra antes. Antes había un vapor que cubría la tierra, salía del centro de la tierra un vapor, pero allí ya empezó a llover, ya fue diferente. Entonces estarán 2 en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué quiere decir eso? El 50%, la mitad, se va y la mitad se queda. Yo pienso que en la iglesia, los que asistimos a la iglesia, puede ser algo parecido. La mitad nada más. ¿Qué compromiso hay con el Señor Jesucristo? ¿Estamos comprometidos verdaderamente? ¿Estamos nosotros viviendo la vida como el Señor quiere que la vivamos? ¿O estamos con un pie en el mundo? Esa gente se queda. Pero nosotros, como dice la palabra del Señor, perseveremos en oración. Y vamos a ver nosotros todas estas bendiciones hechas una realidad en nuestras vidas. Velad pues que no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. El Señor no dice, llego tal día. Pero la gente no lee la palabra del Señor y dice, oh, yo escuché en la radio que llega tal día. Mentiras. Si eso dijeron, no es bíblico. El Señor dice, solo mi Padre sabe cuándo, ¿no? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón no habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué sucede entonces? La gente diría, voy a vivir en el mundo un día antes de que venga el Señor. Ya allí me convierto, vivo ese día bien y me voy para el cielo. Eso no es así. La palabra del Señor dice que el Señor llega como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Vamos a ir ahora a Mateo 25, y vamos a leer del 1 al 13.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué quiere decir esto? El aceite es representativo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el Espíritu Santo. Hermanos, la vida sin el Espíritu Santo no es vida. Gloria al Señor. Unos años viví apartado del Espíritu Santo porque no conocía, no me habían enseñado. Y pensaba que la religión no, sino el cristianismo era simplemente hacer un mejor esfuerzo. Pero cuando conocí al Espíritu Santo, verdaderamente que mi vida cambió. Gloria al Señor, Él es el que me ayuda, mi compañero. La palabra del Señor habla de la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo. La gran pregunta es: ¿estamos listos, hermanos, si el Señor viniera hoy? Mire que uno de los peores pecados que puede haber es la falta de perdón. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron viendo en las noticias el caso de una mujer policía que mató a un hombre moreno en su apartamento. Eso fue noticia nacional. Sucedió aquí en Dallas, pero fue noticia nacional. Amber Geiger se llama la mujer policía. Ella dice que entró a un apartamento pensando que era el suyo, vio allí a un hombre, a un moreno, y le disparó, lo mató. Eso era lo que ella decía. Bueno, ella salió convicta a 10 años de cárcel. Pero hubo allí algo supremamente emotivo, que fue también noticia nacional. Un muchacho, hermano del muerto, se paró a hablar y dijo que no tenía ningún resentimiento hacia esta mujer que había matado a su hermano de 25 años. Estoy hablando de un muchacho de 18 años. Y dijo: lo que mi hermano quisiera más es que perdonemos a ella. Y le pidió a la juez, le dijo: ¿me permite que vaya y le dé un abrazo a ella? Fue y abrazó a la mujer que había asesinado a su hermano. Y lloraron allí, hizo llorar a toda la corte. ¿Por qué? Porque hubo perdón. ¿Qué hizo la mujer juez, una morena también? Dijo: espere un momentico. Entró, sacó una Biblia y se la dio a la mujer condenada. Hermanos, eso es lo que se llama perdón, perdonar de corazón. Eso es. Un muchacho de 16 años dio allí, hermanos, una cátedra de Biblia tremenda con el ejemplo que le estaba viviendo. En otro caso vamos a hablar también sobre la fe. Hermanos, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nosotros estamos aquí porque tenemos fe. Tenemos fe que el Señor está aquí, que el Señor quiere que nos reunamos. Tenemos fe que esta es la palabra de Dios, que vamos al reino de los cielos. Hermanos, estamos absolutamente seguros que vamos al reino de los cielos. No regocijéis de que los espíritus se os sujetan, dice Lucas 10:20, sino regocijaos, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si el nombre no está en el libro de la vida, somos salvos nosotros. Eso es, hermanos, la bendición más grande que puede haber, porque eso es eterno. Entre el nacimiento y nuestra partida a este mundo determina dónde y cómo vamos a pasar nosotros la eternidad. ¿Cómo quiere decir que podemos llegar al reino de los cielos como el ladrón en la cruz, raspando escasamente, o como Pablo con tesoros, galardones, grandes bendiciones en el reino de los cielos? Eso depende de nosotros. Y la fe es supremamente importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Hubo un caso en un pueblito de aquí, de este país, donde todo lo que tenía el pueblito para calentar un salón de clase,
era una estufa y un muchachito estaba encargado de ir allá en las mañanas y con carbón calentar la estufa para que cuando lleguen en el invierno pues estén ellos calientes. Y un día fueron allá y encontraron el salón en llamas y el muchachito allá adentro. Lo rescataron, lo llevaron al médico. Y el muchacho, en medio de su turbación por el dolor, por el problema, escuchó al médico hablarle a la mamá y le dijo: él no va a vivir, él no puede vivir como está. Él escuchó eso y dijo: yo voy a vivir, voy a vivir. Bueno, resulta que el muchachito se recuperó en pocos días, su conciencia y todo, y luego escuchó al médico decir a la mamá: él perdió sus piernas porque están ya los nervios y todo consumado por el fuego, sobre todo las piernas, los pies. Él no va a volver a caminar, hubiera sido mejor que se hubiera muerto. El muchachito estaba escuchando y dijo: no, yo voy a caminar, yo voy a caminar. Bueno, fue dado de alta, lo llevaron a una silla de ruedas y la mamá, con oración, creyendo también, de común acuerdo con el muchacho, creyendo que él iba a caminar nuevamente, lo llevaba todos los días al jardín. Y un día el muchachito dijo: yo tengo que hacer algo por fe. Se arrastró, impulsado por sus manos, se arrastró porque no podía usar sus piernas. Se arrastró y llegó a un poste. Eso fue una gran cosa para él, poder avanzar ese poquito. Y poco a poco fue avanzando más y más. Después se puso sobre sus pies, se sostuvo un poco, se cayó, pero se sostuvo. Más adelante dio unos pasitos, otros pasos, y luego empezó a correr. Bueno, pasó el tiempo y este muchacho terminó su high school, se fue a la universidad, entró en un programa de atletismo, y más adelante, para hacer la historia más corta, en el Madison Square Garden de Nueva York, rompió el récord de una persona más veloz que se ha conocido en este país en el kilómetro. Batió todos los récords. Ese muchachito que el médico decía no volver a caminar, será mejor que hubiera muerto. ¿Qué pudo más? La fe, la oración de la mamá y la fe del muchachito, hermanos. Ahí está la fórmula completa para recibir las bendiciones. ¿Cómo está nuestra fe en esta mañana? ¿Estamos convencidos que si el Señor llegara hoy por su iglesia nos vamos al reino de los cielos? Hermanos, con el Señor no se juega. Todo lo que sembramos, de eso vamos nosotros a cosechar. De todo lo que sembramos, sea malo o sea bueno. ¿Qué queremos nosotros sembrar? Pues, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque en nuestro tiempo segaremos, a nuestro tiempo. Y nuestros hijos también. Y yo veo la bendición en nuestros hijos, los hijos de ustedes, los que estamos aquí, grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos sembrando buena tierra, gloria al Señor. Pensemos en esto, hermanos, y recapacitemos, porque el Señor nos ha hablado claramente. Su venida está muy cerca, y yo digo que lo peor que le puede pasar a un cristiano es apartarse de los caminos del Señor. Más les valiera no haber conocido el Evangelio que conocerlo y apartarse. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estemos preparados, listos en todo momento. Vienen tentaciones, tribulaciones, problemas, aflicciones, pero gloria al Señor, tenemos a Dios Todopoderoso que dice: no te dejaré ni te abandonaré, nos dice el Señor. El que todo lo puede nos dice eso, gloria al Señor. Gocémonos, hermanos, que Dios Todopoderoso está a favor nuestro. Que vienen tentaciones, hermanos, pero gloria al Señor, nos da la fortaleza para vencer la tentación. Al que venza la tentación le daré la corona de la vida, dice la palabra del Señor. Recibamos esa corona en el reino de los cielos, una de varias coronas que podemos recibir en el reino de los cielos. Tentación de robar, de mentir, de tanta cosa. Tentaciones vienen. El Señor dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, hermanos, tenemos la victoria. El Señor Cristo es nuestra victoria, nos lleva de victoria en victoria, nos dice Él. No nos entristezcamos, no vamos a caer en depresión, en opresión, sino vamos de victoria en victoria, como dice el Señor. Y el Señor nos dice que nosotros somos grato olor a Dios en Cristo Jesús. Hermanos, así de imperfectos, de pecadores que somos, y somos grato olor a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué sucede cuando nos vayamos de aquí? El Señor nos va a llevar de aquí. Se forma el caos más tremendo. Llega lo que es conocido como la gran tribulación. Después vamos a hablar de eso en más detalle. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo con nosotros, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todos nos vamos de aquí
Así como en Sodoma y Gomorra sacó a los justos, así como los días de Noé sacó a los justos, nos va a sacar a nosotros en el arrebatamiento y nosotros vamos a estar gozándonos con el Señor en el reino de los cielos. Confiamos en el Señor, Él nos ama, nos lleva de victoria en victoria. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice vamos a estar, claro que también vamos a estar, pero estamos sentados desde ya en lugares celestiales con Cristo Jesús. Alegrémonos y gocémonos, hermanos, pongámonos de pie.